Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Suma Electoral, de Crónicas de Wilson, ya hemos dicho varias veces, el mejor programa de análisis político de este país. Y hoy día nos convoca un tema que lleva harto tiempo ya en la agenda y que no hemos tocado de manera profunda, que tiene que ver con nuestra crisis, digamos, de seguridad pública y todo lo que eso ha conllevado el último tiempo. Y quisiera partir con una cita, un tweet, en verdad, que hizo Pepe Out en la última semana, que dice lo siguiente: algunos políticos no asumen la gravedad del momento que vivimos. Si la democracia se revela ineficaz para afrontar la gran delincuencia y restablecer el orden público, y no es capaz de consensuar soluciones en salud, pensiones y educación, la gente buscará y encontrará un Bukele. Y en los últimos meses hemos visto un cambio importante en la valoración de los chilenos a partir de esto, digamos, y que se ve reflejado en dos fenómenos que por supuesto van bastante de la mano. El primero, que es el ascenso mediático del alcalde Carter, que se ha tomado todas las pantallas y es casi como un segundo presidente tras las sombras, digamos, eh, con un apoyo tremendo y con un gran manejo también en los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, en una encuesta que salió hace poco, un apoyo casi total a mayor atribuciones de carabineros, que esto se hizo una comparación, de hecho la misma pregunta que habían hecho, creo que el año 2019, donde en aquel entonces la gente apoyaba en un 50% según esta encuesta aproximadamente esta mayor atribución a carabineros, y hoy día sobre el 90%, y que tenía que ver con el uso de armas en caso de riesgo de vida. Entonces, la pregunta que vamos a analizar hoy día es qué análisis pueden hacer el profesor Escalás y el profesor Zafirio de esta situación y la figura Carter, por supuesto, también. Y si es algo que podemos asumir que llegó para quedarse por un buen tiempo, o podemos esperar un cambio de agenda repentino antes de que termine el gobierno de Boric. Así como Carter tuvo un ascenso meteórico, podría tener también un descenso igual de rápido, y también estas valoraciones de los chilenos que cambian tan fuertemente en 1 o 2 años, si se sostendrán en el tiempo o irán a cambiar nuevamente. Don Eduardo Zafirio, usted parte el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos grabando hoy día miércoles, ¿ah? Lo digo porque se están moviendo tan rápido las agendas que como no es directo, es bueno que las personas que ven el video sepan. Mira, yo lo primero que quiero señalar para ser acumulativo es con algunas discusiones que tuvimos en este mismo programa a propósito de lo que era la situación política en los meses previos al plebiscito o al referéndum constitucional del 4 de septiembre. Y ahí recuerdo que varias veces señalamos que la dirigencia política del país en general, y que hay que decirlo, es una dirigencia política cada vez más inculta en relación a otros momentos en la historia de la República, no parecía entender, y esto era sobre todo achacable a la dirigencia política de izquierda y centroizquierda, que la legitimidad política, la legitimidad de las instituciones y la legitimidad de los gobiernos va mucho más allá de la llamada Trinidad Weberiana. Claro, eso que está ahí en Economía y Sociedad de Weber sirve y es como la base, pero también existe lo que hoy día se llama legitimidad por rendimiento o por resultado. Cuando yo estudiaba ciencia política, eso a mí me lo enseñaban de otra manera. Me pasaban a un gran sociólogo político, que ustedes tienen que haberlo estudiado de todas maneras, en el pregrado, que era Lipset. Y Lipset, en un libro que se llama El hombre político,
hablaba de lo que era la eficacia. Él hacía una distinción entre legitimidad y eficacia y decía que la legitimidad es valorativa, pero la eficacia es instrumental. Y por legitimidad y por eficacia, Lipset decía que cualquier sistema político, y cuando él escribía cualquier sistema político, agreguemos para que se entienda, cualquiera sea la coalición que gobierne, derecha, centro, izquierda, los ciudadanos, en cualquier régimen político, pero sobre todo en una democracia, por razones obvias, le van a exigir al sistema político que provea ciertas funciones, que satisfaga ciertas necesidades que son básicas y elementales, y entre las cuales está obviamente, en primer lugar, el control de la violencia política y de la violencia delictual. Eso es como un mínimo. No se necesita haber leído a Hobbes o concordar 100% con sus tesis para saber que aquí hay un elemento clave, y la demanda de seguridad física es una demanda primaria y fundante de un régimen político. Por eso Weber definió la asociación política como aquella que tiene el monopolio, que reivindica con éxito el monopolio de la violencia física legítima. Yo en clase siempre les digo a los alumnos que además, después de la revolución capitalista, de los últimos 200 años sobre todo, la efectividad, la eficacia, o sea, la legitimidad por rendimiento, por resultado, como se enseña hoy día, también supone ciertos niveles de crecimiento económico que garanticen ingresos, empleo y un acceso al consumo básico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando no se satisfacen estas tareas que la ciudadanía juzga como mínimas, control de la violencia política o delictual, y cierto funcionamiento básico de la economía, donde no está solo el empleo, por supuesto, sino que también la inflación, los gobiernos crecientemente comienzan a perder popularidad. Y por eso, y eso facilita, en caso de fracaso, en este cumplimiento de tareas o de satisfacción de necesidades básicas, en una democracia produce la alternancia. Los cambios políticos, yo ayer les mandaba algunas cosas interesantes de lo que está pasando en la Europa nórdica, con el retroceso del centroizquierda socialdemócrata y el avance de la derecha conservadora, afortunadamente, y no de la derecha radical, básicamente se achaca por los analistas a problemas derivados del shock de oferta post pandemia, a la crisis con el abastecimiento de ciertos productos y de energía que están vinculados al conflicto de Ucrania por la invasión rusa, y a la inflación que esto ha generado. Entonces, esta es una prueba más de esta cuestión que es elemental, que es básica. El libro de Lipset, entre paréntesis, es del año 59 en inglés. Y bueno, lo que estamos viendo en Chile es justamente una crisis del control de la violencia, de la violencia delictual, sobre todo. Pero las menciono a las dos porque creo que en materia de el problema de la violencia política, que en cualquier momento puede resurgir de nuevo con gran fuerza, hasta aquí los pronunciamientos han sido bastante menos claros aún que frente al control de la violencia delictual. Y el problema es que todos aquellos que más carbón le echaron a la hoguera, digamos, de nuestro extravío en materia de demolición del orden público, digámoslo claramente, los opositores al gobierno anterior, al gobierno de derecha, y dentro de los opositores al gobierno de derecha, básicamente el Frente Amplio y el PC, hoy día son quienes gobiernan. Y en teoría, a lo menos, la coalición hegemónica
dentro de las dos coaliciones que hoy día gobiernan. Y claro, se han encontrado con que este proceso de demolición del orden público y de legitimación de la violencia política, sin mirar cosas obvias que detrás, por ejemplo, de la llamada Plaza Dignidad era evidente que está el narcotráfico, digamos, como logística, a lo menos bastaba ver el empleo de bombas lacrimógenas, de fuegos artificiales y la llegada de camiones, digamos, que descargaban piedras para darse cuenta que ahí había algo que no era espontáneo. De hecho, algunas ex autoridades de los gobiernos de la concertación a mí me alertaron inmediatamente de qué es lo que estaba detrás, digamos. Y era gente con experiencia en materia de orden público y de conocimiento incluso de lo que eran las barras bravas, que están muy infiltradas, digamos, desde hace mucho rato por el narcotráfico. Bueno, y el punto, además había agresiones a comisarías de carabineros todas las noches, era como todo obvio. Pero claro, el afán de echar abajo al gobierno de Piñera por motivos muy espurios, que ni siquiera era hacer una revolución, digámoslo claramente, en el caso de la dirigencia, sino que la lógica burocrática de que ojalá se produjera una alternancia en el gobierno antes del plazo preestablecido, que eran 4 años, para los efectos de poder volver a asaltar el Estado, digamos, con toda su prebenda, llevó a no mirar esta cuestión obvia, que habían ciertos vínculos ya muy perversos entre un ultrismo político de distintos signos y no necesariamente vinculado en todas sus expresiones a lo que eran los partidos políticos del sistema. Había muchos grupos anarquistas, por ejemplo, con lo que era aún más grave, sectores del crimen organizado. Y bueno, hoy día estamos viviendo las consecuencias de eso. Efectivamente, la violencia delictual ha llegado a niveles preocupantes. La ciudadanía lo asocia con cuestiones que no son de suyo evidente, para nada, todo lo contrario, pero da lo mismo desde el punto de vista de la percepción, como es, por ejemplo, la migración incontrolada. Aparentemente los porcentajes de extranjeros que delinquen es muy marginal en relación a la cantidad de gente que ha llegado, pero claro, la migración incontrolada genera presiones de distinto tipo y además es mucho más visible cuando delinquen migrantes. Y dentro de esos migrantes, efectivamente hay un porcentaje probablemente muy menor, hasta donde uno ve los datos y la evidencia, que son delincuentes. Y que vienen además de países donde los niveles de violencia son mucho más altos que los que históricamente hemos tenido en Chile. O sea, hay muchas sociedades centroamericanas y sudamericanas que son extremadamente violentas desde hace décadas. Entonces, el factor es ese. Hoy día gobiernan quienes no solamente no tenían ninguna preocupación por estos temas, sino que nunca les preocupó el efecto perverso que podía generar, digamos, en la legitimación de la fuerza pública, a las cuales ellos veían como adversarios políticos, incluso vinculándolo a una cierta épica imbécil, de creer que las Fuerzas Armadas y los carabineros actuales son los mismos que me tocó sufrir a mí, digamos, durante la dictadura de Pinochet, sin darse cuenta de que en ambas instituciones hay problemas. Hablaré sobre eso en algún momento, pero que no tienen nada que ver con lo que eran las fuerzas represivas, digamos, bajo el control del pinochetismo. Pero bueno, es que nada de eso se tuvo a la vista. Quiero agregar además, para complejizar el análisis, que en la sociedad chilena hay visos de incivismo desde hace décadas. Yo les comenté a ustedes hace algún tiempo que cuando era diputado presenté una moción que prosperó para sancionar a aquellos que
realizaban grafitis con sanciones de trabajo comunitario, porque me daba cuenta como diputado por Temuco y por un diputado por el cual votaban los sectores populares, urbanos y rurales, que justamente eran en las poblaciones donde la gente sufría con mayor dureza este llamado arte de los grafiteros. Entonces piensen ustedes, una pobre señora que estaba con una pensión que entregada en ese tiempo por 35.000 pesos, cifras nominales, a los cuales los tipos prácticamente la tenían de víctima de este presunto arte. Bueno, esa persona no tenía ninguna posibilidad de pintar la casa, o la parte de la casa que le habían rayado los artistas, digamos, a diferencia de lo que pasaba en sectores acomodados. Entonces, ¿por qué la gente más humilde además tiene que soportar la fealdad? Y yo, ¿por qué presenté esta moción? Perdonen que les dé la lata, pero para explicarme. Porque yo había leído a Rosanvallon, por ejemplo, en los 90, que señalaba por qué el gobierno francés o la sociedad francesa sancionaba con tanta fuerza toda manifestación de incivismo, la destrucción de bienes públicos, por ejemplo. Y eso tenía una lógica, porque tolerar el incivismo, según la democracia francesa, y es bastante obvio, significa facilitar la escalada hacia formas mucho más destructivas y hacia formas mucho más duras de delincuencia. Y por eso los tipos implacables en la sanción de este tipo de conducta. Entonces, bueno, ese fue el fundamento en la exposición de motivos, si mal no recuerdo, de la moción que presenté y que prosperó. Nosotros llevamos décadas de incivismo. Uno lo ve, digamos, o sea, a mí me ha tocado ver en la comuna de Vitacura como un tipo o una dama desde un vehículo que vale 50, 60, 70 millones de pesos en plata de hoy, se termina de consumir la Coca-Cola y lanza, digamos, el plástico a la calle. O en playas del 10% más rico, cómo llegan las mamás con las guaguitas y sacan el pañal desechable, digamos, y lo dejan en la arena. Me toca ver prácticamente todos los días en mi recorrido rumbo al gimnasio lo que está pasando con los perros. Los sacan a pasear, pero no van con la bolsita que hay que ir para los efectos de recoger las fecas cuando el perrito, después de caminar 2 cuadras, hace sus necesidades. Y uno ve, estoy hablando de la comuna de Las Condes, para que nos entendamos clarito, y uno ve en el recorrido de 4 o 5 cuadras lo que pasa crecientemente con los paseadores de perros, que no se preocupan de las fecas de los perros. En este sector al cual yo hago referencia, pura gente que se supone que ha tenido acceso a altísimos niveles de educación formal, dada su situación socioeconómica. De eso estamos hablando. Entonces, esto es una bomba, digamos, un incivismo creciente. El metro es la expresión más grande. Yo soy usuario del metro desde hace décadas. El metro fue siempre muy respetado. Eso ya no ocurre. Y no solamente porque entran verdaderas bandas de música a aturdirte con su ruido, sino que porque ya incluso me ha tocado ver videos de gente orinando en el metro, y el metro está deteriorado. Eso es la expresión del incivismo que los franceses, según Rosanvallon, el libro escrito en los 90, buscaban combatir. Entonces, todo esto lleva a que se deteriore la posibilidad de vida en comunidad, y además hay una pérdida general de capacidad del Estado. Las teorías conspirativas le achacaban muchas veces al gobierno de Piñera por ejemplo, no querer realizar consultas indígenas de la manera más apropiada porque no tenían funcionarios que hablaran mapudungún y creían que esto era una conspiración. Y la verdad que los que somos del sur sabemos que a lo mejor es más fácil encontrar bilingüe en cualquier otro idioma,
y no es tan fácil tampoco, pero no en Mapudungún. Entonces las teorías conspirativas no se dan cuenta de que el Estado chileno se ha deteriorado en su calidad crecientemente y de manera cada vez más brutal, yo diría por lo menos los últimos 20 o 25 años. Yo sufrí eso como diputado, en algún momento les puedo contar anécdotas. Este es el primer número romano de mi análisis. El segundo número romano es el tema de las policías. Por razones obvias, a mí este tema me tocó vivirlo y sufrirlo. En la mitología izquierdista, que es chabacana, burda, poco sofisticada, digamos, de gente con bajo nivel de reflexividad y baja capacidad analítica porque lo ciega el ideologismo, no necesariamente porque sucedí bajo del normal, se creía que los carabineros eran intrínsecamente unos violadores de derechos humanos. La verdad es que el problema con los carabineros es que son una muy mala policía desde el punto de vista profesional. Y eso por muchísimas razones. En primer lugar, porque tuvieron y tienen niveles de autonomía respecto al poder político enormes, por razones que no me puedo explayar en esto. Y eso se fue acentuando a tal nivel en medio de la crisis interna Carabineros, recuerden los casos de corrupción, por ejemplo, que ya en el caso Catrillanca no solo le mintieron a las autoridades civiles del gobierno de derecha, y que le costó a Chadwick nada menos que la destitución vía una acusación constitucional. Eso lo habían hecho desde el año 90 con todas las autoridades políticas, de cualquier signo. Pero lo que demostró la crisis del caso Catrillanca es que ya le estaban mintiendo a los mandos. Y cayó el director general. Y cuando una policía se le miente a los mandos, ya realmente la cosa pasó de castaño oscuro. Ya es grave que se le mienta, y muy grave que se le mienta a las autoridades civiles, pero cuando se le empieza a mentir a los mandos, incluyendo el director general, la situación es brutal. Es una policía dedicada básicamente a las relaciones públicas. Recuerden que tuvo hasta un director general que había estudiado periodismo, ¿no? Y eso está vinculado al tema de la autonomía, obviamente, y por eso su enorme popularidad durante la mayoría del tiempo en las encuestas. Eso fue promovido y buscado conscientemente por Carabineros, y además con bajos niveles de profesionalización, no solo achacable a ello o por maldad, digamos, de los mandos, sino que porque al poder político le importaba poco. Y cuando viene estas masivas manifestaciones con niveles crecientes además de violencia masiva, claro, provocada también por una reacción de una policía con baja pericia, pero que tiene que improvisar en condiciones, digamos, que creo que en Santiago habían 4 o 5 vehículos entre lanzagas y lanzaguas operativos. Eso demuestra el abandono total. No era tema para los gobiernos democráticos. Obviamente la situación agrava un problema de una policía, digámoslo claramente, que no está en los niveles de profesionalismo que se requiere, no solo para enfrentar los temas del orden público, pero así como hubo reacciones producto de lo que podríamos llamar el chanterío policial, que personalmente es lo que creo que está en el grueso de las violaciones a los derechos humanos que cometieron y que fueron masivas, también hay un enorme factor de legitimación de la violencia, no por parte no solo de actores políticos, ojo, sino que sobre todo de los medios de comunicación social. Hoy día cuando yo veo el cinismo de esta gente de los matinales, me indigno, porque ahora están en la mano dura, porque claro, cambió la ola, cambió el viento, cambió la dirección de las aguas, pero estos mismos, bueno, todos sabemos lo que hicieron durante esos 2 meses brutales que se vivieron entre octubre y noviembre del año 2019. Entonces, ese fue un factor
la legitimación de la violencia por parte de actores sociales, mediáticos y políticos, que reforzaba la masividad de la violencia y frente a una policía inepta que provocaba violaciones de los derechos humanos y con lo cual retroalimentaba esta situación de violencia, era un factor simplemente explosivo. Tercera idea, estamos en un nuevo ciclo que hoy día probablemente está en un punto álgido, según muestran esas encuestas que tú hacías referencia, prácticamente un 90% partidario de la reacción con dureza frente a la delincuencia, previsible, pero que quiero decirlo, yo no soy de aquellos que la vieron venir. Más bien, a mí lo que me sorprende es lo que se demoró la reacción prácticamente 4 años frente a un tema tan obvio, digamos, como es la violencia delictual y política. Y eso le da margen a que apareciera gente, y los alcaldes, no es raro que de ahí haya surgido frente a la total parálisis de este gobierno en la materia, porque tienen más sensibilidad en el día a día con la gente, a personeros como Carter, que le pegó el palo al gato desde el punto de vista no de las políticas sustantivas frente al tema, obviamente, pero sí desde el punto de vista de lo que hoy día le preocupa, hoy día y de hace mucho rato, a la élite política, que es su posición en la encuesta. Entonces, la reacción histérica y torpe, boba del gobierno contra Carter, que reforzó su popularidad, a mi juicio, fue porque los tipos sintieron que les había ganado el quien vive. Y a todo lo que le preocupa es cómo van en las encuestas. Y al reaccionar contra Carter, le dieron mayor visibilidad y le dieron mayor apoyo aún, porque parte del apoyo a Carter tiene que ver con un elemento cuasi simbólico, que es como llenar un vacío, hacer algo, cualquier cosa que sea, digamos, por eso las acusaciones de efectismo, frente a una dirigencia y a unas autoridades gubernamentales, sobre todo, que hacen frases, discursos y escriben papers sobre el tema, digamos. Y cuando la situación ha llegado a los niveles en que ha llegado muchos sectores de la población, y además está todo el día en las pantallas de televisión, porque eso es lo que hoy día vende, y tenemos a todos estos señores que se cambiaron de la barra del Colo-Colo a la de la Chile, con bandera incluida, y ahí está Julio César Rodríguez, la Montserrat, el Neme, etcétera, para que los sigo nombrando, que eran los justificadores de todo en nombre de la desigualdad, digamos, y de la democratización del país, digamos. Y hoy día son los partidarios a la mano dura. Bueno, porque no responden a ninguna convicción, ni a ningún sentido de bien común y de educación cívica, sino que simplemente a la conveniencia personal y de sus programas y de su canal. Y por eso estamos hoy día donde estamos, y el gobierno, la verdad, que se ve muy knockout. Ha profundizado las divisiones, una de las coaliciones está muy asustada, por razones obvias, de lo que puede significar este tema en materia electoral, no solo en mayo, sino también para adelante. Y como les mueve el oportunismo, ahora se corrieron para la derecha con todo. Y pueden terminar pidiéndole a Carter que les grabe una cuña, digamos, para la franja, a fin de sacar un convencional más. Y bueno, este fenómeno no es nuevo, se ha dado en otras sociedades, con el tema de la migración, por ejemplo, en Europa, en la democracia europea, al final los duros terminan imponiendo la agenda, incluso a la centroizquierda. En el tema migración así pasó, con los socialistas franceses, por ejemplo, frente a las presiones de Le Pen. Y estamos hoy día como descubriendo el hilo negro, o sea, que no se puede legitimar a las policías, que no se le puede atar de mano, que hay que darle atribuciones, pero obviamente esas atribuciones tienen que ir acompañadas de necesarios cambios, que no van por el lado de decir que son unos criminales violadores de derechos humanos, pero sí que son una policía, digamos, profesionalmente deja muchísimo que desear. ¿Y para qué voy a hacer el listado de cosas si son evidentes? Entonces,
hay que darle atribuciones, pero hay que hacer una reforma profunda, que no es la refundación, que en algún momento dijeron y que hoy día ya ninguno de ellos habla, ni siquiera el PC, digamos, ni el Frente Amplio, pero sí es un cambio para que estén a los niveles de una policía profesional en condiciones democráticas. Pero junto con esto quiero decir una cosa que está pasando inadvertida. Hoy día estamos casi todos de campeones, por lo menos de la boca para afuera o de la franja para afuera, basta ver los panfletos del Partido Comunista preocupados de la seguridad, digamos, ciudadana, mientras votan en contra de los proyectos del propio gobierno y amenazan con ir ahora al Tribunal Constitucional, hacen propaganda de que son que durmamos tranquilos, niños inocentes, porque el PC vela por nosotros, cambiándole la letra al himno de Carabineros. Pero hay un tema que está pasando viola, que estos conversos al control de la violencia delictual siguen calladitos en materia de lo que es el control de la violencia política. Y ese es el otro gran problema que tiene la sociedad chilena, el incivismo y la legitimación de la violencia política. Y termino diciendo de que cuando se hace política sobre la base de la mentira y de la gran mentira, en las democracias lo pasan muy mal. La democracia Weimar, mirado en perspectiva histórica, estaba prácticamente condenada a muerte desde el momento en que los sectores de derecha dijeron que ese era un régimen político que le había dado la puñalada por la espalda al ejército alemán. Cuestión que era una mentira gigantesca. El ejército alemán pidió la armisticia y los políticos, no solo los socialdemócratas, lo siguieron en eso por razones bastante obvias. Alemania no había sido derrotada, pero estaba agotada desde el punto de vista de la posibilidad del esfuerzo social para la tarea de guerra. En el caso chileno, la gran mentira, el equivalente a la tesis mentirosa, la puñalada por la espalda, fueron los 30 años. Y que en estos 30 años había aumentado la injusticia y la desigualdad. Faltó decir la pobreza. Algunos incluso lo decían. Y eso es lo que ha legitimado la violencia política. Y aquí los sectores de izquierda y también de centro izquierda, que por razones mezquinas y pequeñas, a lo menos se quedaron callados frente a la violencia política, hoy día, hasta ahora, no veo pronunciamientos claros y las condenas a la violencia delictual es por lo que dicen las encuestas y por la popularidad de personeros como Carter. Y los que van a venir, en la medida en que se suban, como lo van a hacer a la política de demolición de casas narcos, etcétera. Pero tenemos un problema muy gordo en nuestra democracia, que no solo el crimen organizado, sino que también la ambigüedad que llevó a la legitimación de la violencia política. Y ahí no hay reacción, ni siquiera tardía, como la que, en mi opinión, se empezó a producir sorprendentemente mucho después de lo que yo pensaba frente al tema de la violencia delictual. Ese sería mi largo análisis, don Vicente. Gracias, Eduardo. Oye, yo hubiese votado por ti como diputado, Eduardo, si hubiese vivido en la Araucanía, porque yo también era partidario, sin saber que esto había sido ley, de que los cabros que pintaban las murallas las pintaran de vuelta. Con otro trabajo comunitario, digamos. Trabajo comunitario, pues sí. Además, la democracia francesa ¿Eso es ley? Así. ¿Es ley hoy día eso, no? ¿Ah? Eso es ley. Sí. Pero no sé qué reformas le hicieron en una de esas, en medio de la locura y del extravío hace 4 o 5 años atrás también la modificaron o la derogaron. Pues si aquí, oye, le rindieron homenaje a los filibusteros de la primera línea. Sí. A esos niveles llegaron, güey. Bueno, y también gracias, Eduardo, por el análisis de Carabineros. También es difícil encontrar análisis así, porque en general también está tan polarizado el análisis, que en el fondo la relación con Carabineros es hacia ellos, digamos, es de odio cada vez menos, o de
encumbrarlos, digamos, también de manera bastante Están romántica. volviendo a los niveles de popularidad que tuvieron el grueso, digamos, Sí, pero los eso también 30 es años. peligroso, ¿ah? Pero eso Entonces, es peligroso. hoy día yo hago lo impopular, porque es decir, mayores atribuciones, sí, el 90% está de acuerdo, Lógico. pero yo agrego, pero también hay que hacerse cargo de que es una policía con problemas severos, que no van por el lado del griterío, del lloriqueo de izquierda, que dice carabinero igual violador de derechos humanos, sino que el problema es más básico, son una policía deficiente, y por eso violaron los derechos humanos, no solo por eso, hay otros factores concurrentes, pero obviamente no eran la policía que enfrentaba los disturbios públicos con la calidad que lo hacían la francesa, la alemana o la británica. No, claro, pero el tema es que una popularidad alta o una alta valoración de la institución en la encuesta también hace que en el fondo se meta debajo de la alfombra Por los supuesto, problemas reales que por tiene. supuesto, hoy día no es tema, hoy día no es tema, El tema. no es tema, si yo te digo, vamos a terminar con que los partidos de izquierda le van a cambiar el color a las banderas y le van a poner mucho verde. Así es. Oye, ya, gracias Eduardo Zafiro. Ahora vamos con don Eduardo Galás, ¿qué nos puede decir de todo esto? ¿Es o no populista Carter? Mucha gente quiere saber qué opina Galás al respecto. Tú caché que yo soy enemigo de la palabra populismo, pero bueno, después iremos sobre ese asunto. Mira, voy a tratar de ordenar mi intervención en tres cosas. Primero, tengo ganas de referirme al cambio, digamos, a todo este cambio en la temperatura de la opinión pública que hemos vivido y que me parece un tema en sí mismo. O sea, el hecho de que seamos un país tan pendular, digamos así, o tan chiflado como para opinar en la mañana una cosa y a la hora de almuerzo otra y en la noche otra. Nos reíamos hace un par de días con esta frase de Marx en la ideología alemana, en que en sus sueños la persona podría ser panadero al amanecer, digamos, y carpintero al atardecer, y crítico y literato, digamos, en la noche, que obviamente es una idea retórica, ¿no? Pero efectivamente pareciera que nuestro país es capaz de estar, digamos, con Boric en la mañana, a la hora de almuerzo votar por Piñera y en la tarde votar por Franco Parisi, y esas cabriolas me parecen un tema digno de analizar en sí mismo, ¿ya? Y después voy a pasar al tema de la seguridad, digamos, una vez hecha una pequeña reflexión sobre este asunto de la inestabilidad o volatilidad normativa de nuestro espacio público, que me parece un tema serio. Y recién al final, Wilson, voy a satisfacer tu curiosidad y referirme más bien como a esta figura de Carter e incluso quiero hacer un par de reflexiones sobre Bukele, pero sobre el fenómeno, digamos, de estos liderazgos fundados en gran parte en un discurso intenso en contra de el delito, ¿no? Bueno, a ver, entonces lo primero que querría decir es que estamos en un país que es extremadamente voluble. Yo me he referido en otros momentos al hecho de que hay grandes bolsones de la población y bolsones de la ciudadanía, así como masas electorales, que han mostrado tener una disposición muy alta a cambiar de parecer y que efectivamente pueden votar por José Antonio Kast o por Gabriel Boric, digamos, ¿no? Y hay mucha gente en Chile que puede emitir cualquiera de esos dos votos, y no solo eso, sino que uno se encuentra con personas a las que tú les preguntáis por quién vas a votar en una elección que todavía estaba en una primera vuelta, y te decían, es que tengo duda entre el Kast y el Boric. Y esa como duda en que votar por alguno de los politiquillos de siempre no parecía estar en el horizonte, pero por votar por Boric o por Kast parecían dos cosas así como plausibles. Eso habla, por un lado, del debilitamiento, así como de la relevancia y del significado del eje izquierda-derecha, que en muchos sectores de la población no tiene relevancia alguna y no permite predecir, digamos, para nada ni las preferencias ni los sentimientos políticos de las personas. Pero por otro lado también digamos, da cuenta de un país que, dada esta situación, es súper inestable.
o ha incubado, digamos, el germen de una inestabilidad muy, muy importante, porque se ve así casi como si fuéramos un país neurodivergente, si vale hacer esa analogía, ¿cachai? Es como un país que de verdad no tiene mucha consistencia en sus opiniones. Y claro, ahí uno descubre que en realidad los países no tienen opiniones, sino que son personas concretas, y las personas concretas cambian de opinión y las mayorías se dan vuelta, pero en Chile eso es muy intenso. Y así como pasamos de Bachelet a Piñera y de Bachelet a Piñera y de Piñera a Bachelet, digamos, en esta secuencia, y después de Piñera a Boric, y de Boric podemos pasar, sepa Dios a quién, pero si las elecciones fueran ahora, digamos, pareciera que va a estar así como entre la Evelyn Matei y no sé, y Carter, o quién sabe qué político de qué color. A ver, me parece que hay varias cosas que se pueden decir de esto. La primera es que creo que esas grandes masas que están relativamente despolitizadas en términos normativos, o sea, que no tienen ideas muy fijas, son muy sensibles a las opiniones que se vuelven hegemónicas en la prensa. Y eso digamos, creo que hay un ejercicio ahí que es concomitante. O sea, por un lado, cuando la prensa mide la temperatura y ve que la gente está empezando a empatizar más con ciertas ideas, como nos decía Eduardo Zafirio hace un rato, dado que no tienen ningún compromiso, convicción ni nada, ni con la verdad, ni con ninguna idea, entonces se mueven, digamos, donde parece que el sol está calentando más y donde parece que el rating está siendo más jugoso. Pero hay un ejercicio concomitante, o sea, así como la prensa hace digamos, es vulnerable a los vaivenes, digamos, de la opinión pública, también creo que hay mucha gente que es muy vulnerable a esos vaivenes de la prensa, y que digamos, así como uno puede ver no sé, a Julio César Rodríguez se llama, ahora me dudé con el nombre, pero en fin, este periodista que un día nos estaba todos así, digamos, yo pensaba, hace 3 años, si hubiese estado en un panel con Eduardo Zafirio, te habría hecho callar, digamos, porque lo que estáis diciendo sobre Carabineros no daba cuenta, digamos, de la brutalidad policial y de cómo son unos sanguinarios que solo quieren, digamos, violar y asesinar. Y tal vez, si es que te hubieras escuchado la misma intervención esta semana, te habría interrumpido y hecho callar, porque cómo no te das cuenta de que con esas críticas a Carabineros pone en riesgo a la ciudadanía, que necesita solamente que el crimen organizado se detenga ya, y el narcotráfico, cualquier cosa. O sea, una persona completamente invertebrada en términos como normativos, y como le escuché una vez al propio profesor Zafirio aquí al frente, es gente que pasa por debajo de las puertas. Una expresión que siempre me ha parecido muy divertida, como para imaginarme así una especie como de molusco, ¿no? Que en realidad no tiene mucha consistencia normativa y por lo tanto cambia de parecer a la menor provocación. Bien, sí quiero destacar que así como hay grandes masas electorales que son así, quiero destacar un 25% de la opinión pública que sigue firme al pie del cañón con el presidente Boric, y que no se mueve, pase lo que pase, dé el gobierno los tropezones que dé y se mande las chambonadas que se mande. Hay más o menos un 25% del electorado que parece tener un componente generacional muy fuerte, que yo creo que está marcado más o menos por 2 décadas de estudiantes secundarios y universitarios que están completamente hegemonizados por los grupos, digamos, que catapultaron a Boric a la presidencia de la República, que le son leales en un nivel que es también casi un poco preocupante, porque así como a mí me parece preocupante la volatilidad en términos normativos, cuando es excesiva, también me parece un poco preocupante el empecinamiento cuando tu gobierno da señas tan claras de problemas de gestión, de problemas de probidad, de problemas de dirección, de gobernanza y de todo. Y eso, no obstante, no es solo que se mantengan fieles en un sentido así como de decir, ¿sabes que votaría por él?, sino que sigue la aprobación positiva, así como el gobierno lo está haciendo estupendo, nunca mejor que antes, y que son en general gente joven y Marta Lago, ¿no es cierto? Que ella también sigue ahí. Voy a agregar Marta Lago. Sí, no, lo de Marta Lago es maravilloso, pero bueno, no, eso es más bien una broma, ¿no? Que ella no para así de hacerle una y otra golosina y queque
a estas nuevas generaciones políticas, sin importar con qué torpezas nos vengan. Pero bueno, creo también que, por supuesto, hay una derecha dura en Chile que no se mueve de ahí, o sea, y también no sé qué porcentaje será. Supongo que es más chica que esa izquierda dura que sigue alineada con Boric. Pero definitivamente no es una derecha que esté asociada a Chile Vamos, y no es una derecha que sea, digamos, leal a Chile Vamos o al piñerismo, ¿no? O sea, Piñera llegó, si no me equivoco, un 4% de aprobación, y más bien yo creo que es digamos, esa derecha rígida está más bien vinculada con el mundo de republicanos, o son los que ahora está capturando republicanos con su propia narrativa. Pero en todo caso, sea como sea, y más allá de aquellos que no son volátiles, sí creo que es deseable una especie de término medio entre volatilidad y rigidez, por así decirlo, ¿no? O sea, es bueno que las personas tengan ideas más o menos claras y que estén abiertas, digamos, a ser persuadidas cuando ven que hay buenas razones para moverse o para votar por alguien un poco más distante. O sea, creo que hay, en el fondo, una cierta racionalidad creo que nos vendría bien, y a veces pareciera que nos falta. En todo caso, a mí me parece, debo decir, tristísimo en términos generales, más allá de que en esta vuelta de la tortilla crea que hay cosas que están mejor que el 2019, que a mí el 2019 me pareció una espiral de locura simplemente, pero me parece tristísimo ver la falta absoluta de convicciones por todos lados, o sea, y ver efectivamente como esos como afiches del Partido Comunista diciendo vote por nosotros que vamos a perseguir a los delincuentes y a los narcotraficantes como nadie, en medio de unos copigües, digamos, y de unas banderitas chilenas, me parece casi insultante. O sea, es como, ¿por qué no perseverar más o menos? Sí. La hoz, el martillo y la luma. Exactamente. La hoz, el martillo, la luma y el copigüe. Como la nueva identidad política del PC. Es una cosa que, digamos, a mí me parece como medio grotesca. La encuentro pintoresca en cierto modo. Y quiero decir esto, no es una crítica simplemente al Partido Comunista, porque uno podía ver hace 3 años a gente que eran senadores, digamos, de Chile Vamos, como estoy pensando, por ejemplo, en Osandón, pegándole a Carabineros, así como también, digamos, en la jerga de la refundación. Y recuerdo unas entrevistas en que, si no me equivoco, es Longueira. Voy a dejar aquí una nota al pie de página porque no estoy seguro que sea Longueira, pero estoy casi seguro que era él refiriéndose así como a los excesos del neoliberalismo, ¿cachai? Y sin duda recuerdo a Claudio Rego, por ejemplo, hablando de estos 20 años de borrachera neoliberal para referirse a los gobiernos de la Concertación. Y uno dice así como a pito de qué esta gente, digamos, a qué se aferran para tener esos vuelcos normativos y esa falta de apego a sus propias ideas. Y en eso yo casi tengo que hacerle como un homenaje a algunos sectores de la izquierda dura que incluso en estas circunstancias no se han sumado digamos, como a la pasión por las fuerzas del orden. Y en eso, más allá de que Convergencia Social me parezca una organización como súper patológica, yo prefiero que sigan encontrando que los carabineros son unos violadores de los derechos humanos, porque por último me da la idea de que puedo confiar en que están diciendo lo que piensan, mientras que hay otros, como me pasa con el PC, que si ahora resulta que están esperando su oportunidad para ir a derribar casas de narco, no se les puede creer absolutamente nada. Bueno, eso es una idea. Y quería terminar con esto contestando ahora sí una de las preguntas que tú planteabas, Vicente, al principio, que es cuánta estabilidad le vemos a estos cambios. Si creemos que es un giro, digamos así, normativo del espacio público que llegó para quedarse, o si es algo proviso, digamos, que va a ser de corta duración. Y obviamente uno no lo sabe, nadie tiene acá la bola de cristal, pero dado lo que vengo diciendo acá y este pequeño análisis, mi intuición es que no es algo consistente y no es algo a lo que uno le pueda creer que se va a prolongar en el tiempo. O sea, creo que más o menos cualquier evento podría producir nuevos giros en esta aguja y que cualquier hecho simbólico
como lo fue de hecho el asesinato, digamos, de la sargento Rita Olivares, o en sus momentos los de Eugenio Naín y Carlos Retapal, en fin, como estos eventos que dan nombres a leyes. Creo que también hay una especie así de caso Catrillanca, o resulta que se sabe de nuevo que, no sé, un general de carabineros se está robando la plata, o que hay una red importante de narcotráfico que tiene las fuerzas policiales muy metidas adentro. Como no sería de extrañar tampoco que ocurriera, digamos, que se descubriera una cosa así, podría haber un nuevo giro en la opinión pública, meter una nueva variable, se dan cambios en las correlaciones de fuerza, toda la prensa se suma a lo que esté siendo popular, y tenemos giros, digamos, eso no me parece imposible que ocurra. Bueno, y segundo tema que quería tocar es que creo que todo esto que ha ocurrido con el tema en específico de la seguridad no es algo que se deba simplemente como a la adaptación del pueblo de Chile a un nuevo escenario, que eso sería una opción, porque uno podría decir, tal vez no es que haya cambiado tanto la opinión de las personas, tal vez cambiaron las circunstancias, y en estas nuevas circunstancias, por ejemplo, dado que aumentó el delito, dado que aumentó el crimen, dado que aumentó el narcotráfico, la gente ahora está teniendo preferencias nuevas o está teniendo, digamos, prioridades diferentes porque cambiaron las circunstancias, pero creo que esa lectura no es correcta, y de hecho, hasta donde yo he podido ver datos, no es que haya aumentado el crimen. Sí es cierto que algunos crímenes han aumentado, digamos, han aumentado los homicidios y han aumentado las violaciones. Esos dos crímenes sí parecen haber aumentado. Los robos en lugar habitado y los robos como digamos, en la vía pública parecen de hecho haber disminuido. Y estoy comparando no con el tiempo de pandemia, ya estoy comparando con los años pre-pandemia, digamos, con las cifras que se venían dando hasta 2018-19. Y de hecho vi unos datos, yo no me pertenecen a mí, entonces no sé si puedo siquiera decir la fuente, porque es una investigación que aún no se publica, pero vi datos que mostraban que el número total de delitos denunciados de hecho es menor en estos años 2022 y 2023 que lo que eran en los años 2018 y 2019. En pandemia todo baja y por lo tanto ahora todo está subiendo respecto a la pandemia. Pero a mí al menos no me convence la idea de que haya un aumento en el delito. Sí creo que es posible que algunos delitos muy críticos estén aumentando y que esté aumentando la violencia de los delitos, que es un dato cualitativo que es muy significativo. Pero no creo que eso explique, digamos, estos cambios de opinión, sino que hay causas ahí todavía por explorar. Yo no me atrevo a aventurar una idea porque me parecería poco responsable, pero yo creo que ahí hay exploraciones. Pero Eduardo, también puede haber un tema acumulativo, no solamente en el fondo si año a año va creciendo no la delincuencia, qué sé yo, sino que de llevar 6, 7, 8 años con una delincuencia que no estábamos acostumbrados también. Más allá si es menor o mayor, digamos, al 2019 o 2018. Yo tengo la impresión de que lo que ha ocurrido, y eso puede estar vinculado a lo que señala Eduardo, disculpa que te interrumpa, pero para reforzar la idea, es que los crímenes son más violentos y por lo tanto más espectaculares en esta sociedad del espectáculo, en la cual lamentablemente estamos insertos, porque el crimen organizado se ha metido mucho más fuerte en Chile. Yo recuerdo que hace 2 o 3 años atrás leí en el Economist lo que estaba pasando con estos grupos extranjeros y cómo se estaban metiendo en varios puertos chilenos. Y alguna gente inteligente y reflexiva, muy crítica y dudosa de lo que decía el Economist. Y hoy día eso ya es un lugar común, pues, de que tenemos mafias transnacionales metidas en muchísimas partes del territorio. Sí, a mí me perdón, parece... Y antes de darte la palabra de nuevo, Eduardo, un solo comentario con eso, muy, en el fondo como muy cotidiano, pero uno hace unos años atrás sabía que si te asaltaban y entregabas y todo, no te iba a pasar nada, digamos. Hoy día hay una sensación de que aún así te pueden matar igual, pues, digamos, pegar un cuchillazo, cualquier cosa. Y eso es como un tema cultural que también ha cambiado respecto, claro, del nivel de violencia, más que quizás el número o cantidad de delitos. Eso. Sí, o sea, a mí todo eso me parece que está ahí dando botes para que alguien lo estudie en serio y para que alguien tenga una buena lectura, digamos, de estos cambios de percepción con respecto a la seguridad,
pero en todo caso solamente quisiera constatar que a veces los cambios en la percepción de seguridad no son correlativos a los cambios reales en las prácticas de la delincuencia. Y eso también está bastante estudiado. De hecho, está bastante estudiado que cambios en el porcentaje de tiempo, que digamos en el minutaje, las noticias de la tele, digamos, le asignan a la crónica roja, afectan muy significativamente la sensación de seguridad y de hecho más que la prevalencia de delitos sufridos por las personas mismas. Pero bueno, en fin, no me quiero meter ahí porque es un tema del que no, digamos, no tengo herramientas, yo al menos, para sacar conclusiones. Pero lo que sí sé es que estos son temas que hay que estudiar con seriedad y que no hay que, y que también nos vendría bien, digamos, a veces legislar basados en evidencia, ¿no? Porque a veces la legislación nuestra es muy, como esto que han llamado legislación de matinal, que me parece una expresión acertada, no porque digamos, los matinales sean especialmente nefastos, aunque tal vez lo sean, sino por la frivolidad con que se tratan los temas, digamos, y uno termina viendo así a diputados y a senadores argumentando sus votos sobre la base de puras cosas muy, muy superficiales, lo que es un problema, porque efectivamente la policía, como decía muy bien Eduardo en el bloque anterior, en su intervención primera, nuestras policías mostraron muchísimos problemas. Y si bien yo durante todo el 2019 nunca fui partidario de la refundación y siempre me pareció que ante todo había que garantizar el orden público, y yo fui un antioctubrista siempre, como puede constatar cualquiera que haya escuchado este programa hace más tiempo, yo no mentía cuando yo decía que creía que Carabineros necesitaba una reforma profunda, o sea, y no me bajo de eso que decía en ese momento, aunque ahora parezca ser contramarea o contracorriente. O sea, efectivamente nuestras policías, y creo que no voy a abundar porque Zafiro lo explicó mejor que lo que podría hacer yo ahora, nuestras policías requieren profesionalización, capacitación y protocolos que nos den más seguridad. Entonces, sin hacer eso, simplemente darles más facultades, también es un riesgo. Y acá a mí me llama mucho la atención una especie de cabriola que veo en el mundo conservador chileno, en el mundo de la derecha conservadora, que es la siguiente. Cuando fue la discusión constitucional, todos nos recordaban que la gran función de las constituciones es defender a los ciudadanos del Estado, de las arbitrariedades del Estado y del poder del Estado. Y toda la derecha sí nos recordaba eso permanentemente, y de hecho yo estoy bastante de acuerdo, es una idea que uno diría es como súper sensata. Pero parece que al momento en que aparece el tema de la seguridad y de las fuerzas de orden, esa idea desaparece completamente del horizonte y no les da ningún susto, o no parece darles ningún susto, que un empoderamiento desmedido de las policías con los niveles de corrupción que nosotros sabemos que hay en la institución y con los problemas de profesionalización que nosotros sabemos que tiene, pueda redundar en oportunidades de abuso de poder del artefacto por excelencia del Estado sobre los ciudadanos. Y es como algo que no parece preocuparle. Y a mí eso me llama bastante la atención. Yo empatizo con la sensibilidad de esta gente que cree que la delincuencia es un problema gravísimo, porque yo también lo creo. Y que el crimen organizado puede destruir países, yo también lo creo. Yo creo que hay que, digamos así, meterle muchas fichas a un ataque frontal a la delincuencia, pero con precauciones de no pasarle, digamos, fusiles y exenciones de antemano a Carabineros cuando no estamos seguros de que no se vayan a sumar al narcotráfico en algunos lugares concretos, o que no vayan a terminar siendo ellos un peligro también para los otros ciudadanos, que es algo que más allá del aprecio que yo le tengo a la institución de Carabineros, y que creo que en general los chilenos le tenemos a la institución de Carabineros, pero es un riesgo real, y no hay que pasarse, digamos, no hay que caerse por el otro lado del caballo, como dice el chiste. Ya, quiero decir una cosa más sobre seguridad. Estoy viendo que por la hora estamos medio en el filo, pero quería decir una cosa más, y es que seguridad significa más de una cosa, ¿ya? O como dicen los tomistas, seguridad se dice de muchas formas. Y claro, originalmente uno podría decir la forma prioritaria de la seguridad es seguridad frente a la integridad física, digamos, ¿no? Que nadie me vaya a pegar un tiro cuando salgo de mi casa, y poder caminar tranquilo por la calle, y esas cosas que se dicen, y que no se me meta un ladrón por la ventana. Pero también hay seguridades, así como esto que llaman seguridad social, digamos, es algo que también está un poco metido en ese pack,
¿Y por qué lo digo? Porque creo que, por ejemplo, cuando la gente tiene susto y demanda seguridad, creo que también demanda, por ejemplo, seguridad respecto al empleo, seguridad respecto a ciertos servicios básicos, que esto es algo que está bien estudiado. Por ejemplo, hay un libro de la Arlie Russell Hochschild que se llama Extranjeros en su propia tierra, Strangers in Their Own Land. Este es un libro que debe ser de fines de la década del 2000, me parece que es o principio del 2010, no sé, pero en fin, por si a alguien le interesa, es un estudio cualitativo sobre el auge de la derecha en Estados Unidos, de la derecha trumpista, digamos, como el MAGA. Y lo que ella aprecia es que las demandas de ese grupo eran fundamentalmente demandas de seguridad, pero sobre todo ante los riesgos de pérdida de empleo. Y cuando hay un artículo también de Criesi y Papas sobre los auges del populismo y que muestra lo que ellos llaman populismo, yo dije al principio que esa palabra no me parece equívoca, pero lo que muestran es que esto que se llama populismo, estas como fuerzas políticas o programas políticos heterodoxos, afloran sobre todo en contextos de crisis económica, en contextos donde las personas tienen miedo a perder el empleo. Todo el rechazo a los migrantes, por ejemplo, que sea sobre todo en capas medias y capas pobres, no se da tanto por el miedo de que los migrantes puedan introducir delitos, aunque eso aparece narrativamente siempre, y de hecho en Chile nosotros tenemos experiencias dramáticas, como pasa con el Tren de Aragua y con el sicariato, pero el miedo fundamental es que te compitan en términos de empleo y de acceso a servicios básicos como la salud. Sí, sí, entonces hay muchos temas que se entremezclan y que alimentan estos personajes con los que voy a terminar mi reflexión, ¿no? Que es, digamos, qué es lo que pasa con estos sujetos como Carter, ¿no? Y yo aquí quiero decir dos cosas y voy a cerrar con eso. Creo que Carter agarra muchas de las demandas como profundas, digamos, de los grupos medios y empobrecidos de Chile con respecto a seguridad en todos estos planos, y no solamente seguridad, digamos, demoliendo casas de narcos, aunque obviamente esos gestos simbólicos dan mucho rating en esta sociedad del espectáculo que nos mencionaba Zafirio. Creo que también, digamos, creo que en personajes como Carter hay que distinguir dos cosas. Por un lado es la retórica, y habría que ver si también la práctica, aunque tiene algunas expresiones ya en estas demoliciones de casa, la retórica de la mano dura, que es algo con lo que yo creo que Chile empatiza bien. Y hay otra cosa, que es una suerte como de personalismo mesiánico, ¿ya? Y yo creo que esa segunda cosa es la que es más peligrosa, más incluso que lo de la mano dura. O sea, creo que es más posible, al menos para una persona como yo, que tiene una formación así medio moderada y medio demócrata, en fin, yo creo que es más fácil empatizar con la idea de que hay que irse a la guerra contra los narcos y contra el Tren de Aragua y contra el crimen organizado y decir, ¿sabéis que aquí hay que reventar a todos estos grupos a balazos? Es más fácil empatizar con eso que empatizar con el hecho de que esa idea venga promovida al mismo tiempo que se ensalza de manera personalista la figura del líder que va a empujar esos cambios como un salvador, un caudillo, un profeta. Y creo que esa distinción, digamos, entre el apoyo a la idea de que hay que intensificar la fuerza policial sobre el crimen y el apoyo a la idea de que capture el aparato político un líder personalista con tintes pseudo religiosos, creo que distinguir esas dos cosas es importante. Y creo que explica por qué a algunos grupos conservadores les asusta nada la Evelyn Matei, porque parece ser una persona más mainstream, y les da pavor que en Chile aparezca una especie de nuevo Bukele, el Bukele que decía Vicente que podían encontrar. Y creo que eso pasa también en la centroizquierda. Creo que a la centroizquierda no le da susto la Evelyn Matei. A mí me carga la Evelyn Matei, ya, pero en fin, eso es otra historia, no estoy aquí para dar mis preferencias políticas con respecto a personajes concretos. Pero entiendo que ella no dé susto porque ella no parece ser así como estar encarnando un mateísmo químicamente puro. En cambio, cuando Carter le dice así como a la cámara con actitud de James Bond o como de John Wayne o de no sé quién, le dice como conoce la palabra liderazgo y apunta a la cámara, en fin, creo que eso le hace que mucha gente salga corriendo. Y creo que es algo parecido a eso lo que genera estos vaivenes de opinión con respecto a la figura del presidente de El Salvador. Porque Bukele, creo que todo el mundo en el continente empatiza con que a las maras había que reventarlas de una manera u otra.
Lo que da susto es que haya decidido ir a la reelección contra la Constitución, lo que da susto es que parezca estar identificando en su persona la solución a los problemas, cuando obviamente hay grandes equipos políticos y están detrás. Bueno, yo no voy a juzgar a Bukele porque los problemas de El Salvador me parecen gravísimos y no tengo elementos de juicio suficiente como para sopesarlo todo, pero sí creo que en digamos, esta clave analítica de distinguir entre manodurismo y mesianismo es importante para evaluar los riesgos y los pronósticos reservados que nos merecen estos personajes. Yendo al punto final, creo que la figura de Carter es tan frágil como esta valoración favorable de la policía. Creo que la figura de Carter, aunque esté en un alza estruendosa, se puede desarmar en 2 intervenciones desafortunadas también. Perfecto. ¿Me permiten un par de comentarios? Bueno, el tema está súper abierto, ¿eh? Pero yo me atrevería a decir 2 cosas más. Lo primero es que, claro, en esta jalea que es la opinión pública y el votante chileno, más allá incluso del voto voluntario obligatorio que ya eleva al cuadrado la inestabilidad electoral, yo diría de que el ciclo se va a extender. Se va a extender porque la espectacularidad de los crímenes y de los delitos es muy grande. Y ahí hay necesidades sistémicas de los medios de comunicación, por razones de financiamiento, digámoslo. Y eso es muy fuerte. Y además porque hay una crisis básica, mínima, en la efectividad de quienes nos gobiernan. Ni siquiera me quiero meter en el tema de los giros de opinión cada vez menos creíbles, incluso para los ingenuos. No sé si para ese 25%, pero sí para el otro 30% que votó por Boris en segunda vuelta. Y en segundo lugar, es cierto que Carter es una figura con muchos problemas, pero tiene también un elemento muy a favor. Mientras más lo ataque el establishment político, mejor le va a ir, porque el tipo no aparece como de la comilla élite, no aparece como de los comillas de arriba. Yo creo que tiene una capacidad potencial de meterse en el electorado de centroizquierda y de izquierda de una manera muy sorprendente, sobre todo frente a un gobierno que está fracasando estruendosamente y que todo indica que va a terminar con unos niveles de credibilidad muy bajos. No va a llegar a los niveles de impopularidad que en algún momento llegó el expresidente Piñera, que entre paréntesis miren cómo sube. Otro factor que refuerza la idea que dio Eduardo. Pero sí, yo creo que si la pregunta fuera ¿usted le cree a Boris y a su gobierno? No creo que llegara a un 25% los que contestaran, por una razón u otra, que sí le creen. O sea, yo pienso que eso está muy en crisis. Puede ser porque a mí me pasa que no les creo nada y por lo tanto confundo lo que son mis propios sentimientos y mi propia subjetividad con el fenómeno social, pero esa es mi impresión. Bueno, quizás Piñera se disfrace de Bukele en los próximos meses. En una de esas. Y para terminar, muchachos. El lema de Piñera ahora va a ser delincuente. Ahora sí que se le acabó la. Ahora se le acabó la. Ahora sí. Había un candidato a concejal en una de las comunas por la cual yo era diputado que era muy gracioso, porque se presentaba a todas las elecciones y se llamaba Juan Ruiz. Entonces, uno de los lemas que tenía era, ahora sí que sí, Juan Ruiz. Yo veía los letreros, mataba la risa. Oye, quizás salga de nuevo. Ay, ojalá que no. Bueno, y ahora para terminar, la recomendación del libro. Desafío.
Oye, yo voy a seguir con las recomendaciones literarias. Voy a recomendar, porque tienen que ver con todo lo que hemos conversado aquí, dos cuentos de Chekhov, que después de Borges a mí me parece un cuentista simplemente magistral. Medalla de plata a mi gusto para Chekhov y de oro para Jorge Luis Borges, que son El orador y El camaleón. Son dos cuentos breves, geniales, que tienen que ver con lo que hemos estado hablando, y que lo van a pillar en la red, probablemente ambos cuentos, porque son de los mejores cuentos de Chekhov, de los 10 mejores cuentos de Chekhov, según la crítica. El orador es un tipo que hace frases, como la mayoría de nuestros políticos chilenos, partiendo de nuestro presidente, y que se profesionaliza en eso. Entonces, al final termina el cuento con que en un entierro, en un funeral, se equivoca de muerto, y se genera una situación grotesca porque el presunto muerto que lo está escuchando lo empieza a insultar. Es uno de los cuentos humorísticos de Chekhov. El orador tiene 4 páginas, porque es como el prototipo de la escuela de papagayo en que estamos metidos hoy día en la política. Y el otro, El camaleón, a propósito, más que los políticos, incluso diría yo, de los comillas comunicadores y otras doble comillas sociales, al estilo de los genios de los matinales. El camaleón, que es un tipo que va cambiando su actitud frente a una multa que tiene que aplicar dependiendo de quién es el dueño del animal, en este caso un perro, que es el que se supone que ha provocado los problemas en la vía pública. El camaleón, frente a esta gente que no tiene columna vertebral, como recordaba Eduardo Galay, que por eso pasa por debajo de las puertas. Entonces, de Antón Chekhov, tremendo cuentista, El orador y El camaleón. Son 8 páginas. Van a pillar los cuentos en la red, probablemente. Gracias, Zafirio. Y Galá, ¿qué nos recomienda el fin de semana? Yo voy a recomendar un texto que ya a esta altura es un clásico, se escribió al principio de los 80, creo que fue el 83, si no me equivoco, y que es La era del vacío, de Lipovetsky. Voy a explicar un poco por qué me parece atingente traerlo, o volver a leer ese texto quienes ya lo hayan leído con ojos de la situación que estamos viendo ahora. Me parece que un rasgo así de esto que nosotros podemos ver específicamente en Chile, pero no solo en Chile, es como esta carencia de puntos de apoyo para las posiciones normativas a la que me referí yo, como lo que Bauman llama como la liquidez de la modernidad, ¿no es cierto? Ese otro libro que uno podría traer a colación en este mismo sentido, ¿no? La modernidad líquida de Bauman. Lyotard creo que fue un pionero en entender las derivas del individualismo y como del nuevo individualismo, de esto, lo que él llama la segunda oleada o la segunda era o la segunda revolución individualista. No recuerdo cuál es exactamente la expresión que ocupa, pero me parece que leer estos textos así como pioneros de la discusión sobre el despliegue así de una sociedad posmoderna es interesante en estos tiempos en que ese fenómeno que ellos describieron de manera incipiente ha tendido a afianzarse en algunos de sus rasgos que yo considero patológicos. Es una palabra de la que tal vez estoy abusando. Me parece que el libro de Lyotard con el que se inaugura, que es La condición posmoderna, debe ser un libro del año 79. Esto, me estoy carrileando un poco con los años, ya sé que me puedo estar equivocando, pero es una discusión que estudié en algún momento harto. Y creo que solo 4 años después o 5 años después del libro de Lyotard, Lipovetsky escribe La era del vacío, y que es el que a mí me parece el más agudo de todos esos textos que tematizan la carencia de columna vertebral, digamos, de la sociedad contemporánea. Así que está hecha ahí mi recomendación, con un énfasis en las cuestiones culturales que surgen de este individualismo radicalizado. Perfecto, buenas recomendaciones y muy complementarias. Así que ya, pues, Eduardo Galás y Eduardo Zafirio, muchas gracias por el programa de hoy.
Y sí, pues como decía Eduardo, lo grabamos el viernes, o sea, el miércoles. Así que hay un poquito ahí de fase por si pasa algo ahí en la Semana Santa. Vaya a tener que subirlo antes del viernes o si no, no nos van a creer que lo estamos grabando el miércoles. Zafiro, está ahí muteado. Sí, no, que acabo de leer que asesinaron a otro carabinero de un balazo en la cabeza. En el centro, tal cual. Pero no sé si murió, sé que le llegó el balazo, no estoy seguro si murió. No, yo tampoco, pero lo más probable, un balazo en la cabeza. Sí. Sí, oye, sí. ha sido un gusto, pues un gran abrazo. Igualmente a todos. Que les vaya Cariño muy a bien. nuestros espectadores. Chao, chao. Chao.